Hoy tenemos el honor de contar con Fernando Branger. Fernando es economista. Fernando es economista de la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Actualmente es ejecutivo senior y coordinador de especialistas de energía de la Corporación Andina de Fomento, CAF, basado en Panamá. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector de energía y más de 12 años en CAP, y un gran entusiasta de la transición energética. Antes de su ingreso en CAP, se desempeñó como coordinador asociado del Centro Internacional de Energía y Ambiente de IESA, en Caracas. También se desempeñó como gerente de finanzas y nuevos proyectos en la electricidad de Caracas. Trabajó como asistente al viceministro de Corretaje y como jefe de la Oficina de Tecnología y Comercio de la misma institución en el periodo 1993-1995. En abril del 2010 fue invitado por el gobierno de Estados Unidos a participar en el programa regional de líderes visitantes internacionales en un programa de maximización de rendimiento energético. En 2017 realizó un curso intensivo sobre cambio climático y energía en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en Harvard. Bueno, con ustedes, dejo a Fernando. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos por la oportunidad de compartir esta mañana con ustedes. Voy a poner en este instante la presentación. No, pasó. Ok. A ver. ¿Se ve la presentación? Perfecto, perfecto. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, comencemos. Mi intención con esta presentación al principio de ella es hacer un breve repaso de algunos indicadores importantes para entender este tema de la transición y en particular qué implica para América Latina estos indicadores, para entonces luego pasar al tema de las ESGs y por último a lo que estamos viendo de los impactos que puedan tener en nuestras economías estas transiciones, esta transición energética con sus particularidades. Entonces, bueno, comencemos. Una cosa que seguramente ustedes ya han visto, estos indicadores, seguramente todos ustedes los conocen, pero bueno, simplemente para recordarlos, es el tema de la contribución de nuestros países a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces aquí este gráfico lo que queremos ilustrar un poco es que la ruta que debe realizar la América Latina es una ruta donde hay que seguir creciendo en términos de Producto Interno Bruto, pero que eso no implique unas mayores emisiones de CO2. Por su parte, la América Latina, el 67% de su matriz energética proviene de fuentes fósiles. Sin embargo, es diferente al resto del mundo. El resto del mundo, el 73% de esos combustibles fósiles van a la energía, mientras, o provienen, mejor dicho, las emisiones provienen del sector energía, mientras que en América Latina es el 44% de energía y en cambio lo que es agricultura y el cambio de uso de suelo supone un 46%. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes en cuanto a la ruta y las uh, uh, políticas públicas que se pueden utilizar dentro de la región para justamente abatir o reducir las emisiones. Y eso para mí, este gráfico en particular, el gráfico que aparece del lado derecho, es muy relevante también a la hora de cuando uno conversa con eh, funcionarios de Europa o incluso de Estados Unidos, porque ellos se fijan mucho en los temas de energía, porque ese es el mindsetting que ellos
de los, de donde ellos vienen. Pero uno debe insistir mucho en que ciertamente es una parte, pero no es lo más relevante necesariamente en la región. El tema de la agricultura y el cambio de uso de suelo es tan importante como el tema de la energía. Otro tema que hay que siempre resaltar es nuestra contribución a las emisiones. Este gráfico es la contribución en términos acumulados. Esto supone básicamente desde la revolución industrial hasta ahora. Nosotros siempre mencionábamos que, bueno, que la región aporta entre un 8 y un 10% de las emisiones globales, pero en términos acumulados el Suramérica es el 3%. En México le agrega un 1.2, o sea, que sería un 4.2%. Este, Todavía es menos, entonces, en todo caso, lo que de manera acumulada América Latina aporta. Pero sin embargo, tenemos unos temas que son muy relevantes, ¿no? En cuanto a lo que es el suministro de energía eléctrica, todavía hay alrededor de unos 4.5 millones de viviendas sin el suministro de energía. Eso es en la región, en toda la América Latina. Y el otro tema que es relevante es el tema del, del, del costo de la energía relativo a los ingresos. Esto es un tema que, por supuesto, es sumamente importante y que de alguna manera en este momento con la guerra, con la invasión de Rusia a Ucrania y el incremento de los precios de los combustibles y de la energía en Europa, inmediatamente los países europeos se movieron para subsidiar la energía y eso tiene que ver justamente con que esa relación de costo de la energía relativo a los ingresos creció de manera muy rápida y por supuesto había que de alguna manera tomar algunas medidas al respecto. Bueno, esa es la constante en América Latina, como verán allí, muchos países tienen tarifas residenciales con, que representan una parte muy importante de los ingresos. Entonces, eh, eh, eso también impone de alguna manera unas restricciones importantes a la hora digamos, discurso de, bueno, hay que quitarle el subsidio a los combustibles fósiles. Sí, hay que quitárselo, estamos de acuerdo, pero ahí el diablo está en los detalles y ver entonces el cómo lo vamos a hacer. El otro tema es que fiscalmente la región todavía depende de manera importante también de los combustibles fósiles. Aquí lo que vemos es cuánto de los ingresos fiscales provienen de los recursos no renovables, de los, no, digamos, fundamentalmente de fósiles, y vemos que dependiendo del precio del combustible, evidentemente ese ingreso representa una cuota importante del producto. Entonces, fíjense que, por ejemplo, Colombia, que es un país que en principio podríamos decir que no es un país productor o no es un país petrolero en sí mismo, es un país que, sin embargo, tiene una importante dependencia de los combustibles, de los fósiles. Por otra parte, también el tema de la heterogeneidad de nuestra países en cuanto a cómo son esas matrices. Hay países, como es el caso de Trinidad y Tobago, que es 100% energía fósil. Ellos, básicamente, la generación que tienen es a gas, no tienen otra forma de generación, aunque están haciendo esfuerzos por incluir algo de solar y algo de eólica. Yo viví en Trinidad, la verdad es que no sé qué tanto puedan ellos eh, obtener ni de viento ni de sol, aunque es una isla en el Caribe también muy nubosa, y no es suficiente, por supuesto, para los requerimientos energéticos de la isla.
México tiene una matriz bastante, digamos, también a gas, aunque ellos tienen unas hidráulicas importantes, pero siguen consumiendo gas y combustibles líquidos. Y en términos generales, bueno, ahí vemos cómo se va reduciendo esa participación de los combustibles fósiles, y sobre todo eso tiene que ver con la incorporación de generación hidráulica. Aquí este gráfico tiene que ver con la generación eléctrica y las emisiones de CO2 equivalente por kilovatio hora. Ahí vemos la columna amarilla es el promedio global a hoy, y la roja es lo que recoge la meta hacia el 2020, hacia el 2030, perdón. En términos generales, la región, varios países de la región se encuentran en una medida que está bastante mejor que lo que es el promedio global. Para la meta global del 2030 se supone que los países en términos promedio deberían emitir en la generación unos 165 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora, y hay países evidentemente que tienen que hacer esfuerzos mayores. El caso de República Dominicana y Trinidad y Tobago, como hemos comentado, en el caso además de República Dominicana tienen unas plantas de carbón. El caso de Chile, a pesar de los grandes esfuerzos que han venido realizando últimamente en la sustitución de sus plantas de carbón por plantas solares, y ahora empiezan a incorporar las eólicas, todavía tiene un camino que recorrer. Argentina, generación térmica a gas. De hecho, hoy en día creo que probablemente en términos de generación eléctrica es el país que más genera a gas en toda la región. Y también entonces tiene que hacer unos esfuerzos importantes. Bolivia, por supuesto, también su matriz es a gas. Y en el caso de Venezuela, bueno, ustedes lo conocen bien, ahí tenemos hidráulica, tenemos unas térmicas, pero bueno, allí hay que mejorar. Ahí la cifra, aunque creo que no se está viendo muy bien, la cifra que da Venezuela hoy en día es 231 gramos de CO2 por kilovatio hora. Estas cifras varían constantemente, evidentemente varían de acuerdo a cómo se está despachando la energía. A veces se incorpora más térmica, a veces se incorpora más hidráulica, pero bueno, en todo caso, el promedio anual viene siendo lo que representan estas barras. Se supone que digamos, de acuerdo a la normativa europea, de lo que es la taxonomía eh, para la incorporación de plantas a gas, se admite hasta el 2030 plantas que estén por el orden de los 240 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora. O sea que más o menos Venezuela estaría en ese orden hoy en día. Sin embargo, luego del 2030, cualquier incorporación de plantas supone que estas deberían estar a 100 o menos gramos de CO2 equivalentes por kilovatio hora. Ello supone entonces que lo que se está proponiendo son plantas con captura, uso y secuestro de gas. Yo creo que esto es un tema que para varios países de la región, Venezuela, Bolivia, Trinidad y Tobago, Argentina, va a ser muy relevante el tema de la captura y secuestro de la captura y secuestro de CO2. Entonces, bueno, comenzamos entonces con los ESG. Como ustedes saben, ay, aquí está la lámina. ¿Qué pasó? Uy. Aquí está, tengo aquí invertidas las láminas. Ok, como ustedes saben, ESG es Environmental, Social and Governance, ambiente,
social y gobernanza. Esto son unos parámetros que ya las instituciones multilaterales financieras venían utilizando desde hace un buen tiempo. Sin embargo, en el 2004, el Compact Global de Naciones Unidas eh, hizo un informe que se llamó el Who Cares Win, y allí se acuñó este ESG, ¿no? Environmental, Social and Governance. Ese informe dio pie a que se creara como una alianza que fue encabezada por el Banco Mundial y fue suscrita por unas 21 instituciones financieras. Esto, por supuesto, ha venido avanzando en su aplicación, y ya para el año 2021, de acuerdo a Standard Poor's Global, se emitieron más de 900 millardos de dólares en bonos sustentables que tienen algún tipo de ESG incorporado dentro de lo que es, digamos, los resultados del rendimiento de estos bonos, ¿no? Estas, digamos, clasificaciones que aparecen aquí son del Instituto CFA de los Estados Unidos, del Accounting, Financial and Accounting de los Estados Unidos. Y en términos generales es lo que se podría englobar en cada una de estas casillas, ¿no? En tema ambiental, tema social y en tema de gobernanza. El tema con los ESG es que no existe no están estandarizados, no existe, digamos, un solo criterio para evaluar estos ESG. Y eso, por supuesto, está creando bastante polémica. Hay quienes dicen que los ESG están como al inicio de lo que eran las reglas contables hace más de 100 años, y que bueno, que en el camino se van a ir perfeccionando y se van a ir estandarizando. Lo cierto es que esas diferencias que existen eh, entre los diferentes, digamos, instituciones que aplican estos ESG, crean, por supuesto, unas tensiones. Y esas tensiones lo vemos yo no sé si ustedes han estado siguiendo este tema, pero recientemente un grupo de gobernadores republicanos introdujeron una demanda contra los gerentes de fondos de los Estados Unidos, porque dicen que básicamente no están cumpliendo con sus obligaciones fiduciarias. En los Estados Unidos los gobiernos regionales colocan parte del dinero en estos fondos, y entonces por eso es que los gobernadores son quienes introducen esta demanda. Por otro lado, tenemos a los básicamente ambientalistas que señalan que los ESG lo que están sirviendo es para hacer greenwashing. Y en el fondo, en estos días leí un artículo de alguien que decía, bueno, ¿y qué pasa si los dos tienen razón? ¿Qué pasa si más bien lo que tenemos que buscar es cómo hacer para que tengas el mejor rendimiento financiero posible dentro de unas exigencias ESG que puedan ser verificables y que puedan ser lo suficientemente transparentes que todos estemos de acuerdo? Eh, Esto es un tema que va a seguir estando en la mesa. Todos los días se mencionan temas de ESG. A finales del año pasado, creo que era el JP Morgan, que era uno de los que originalmente había firmado con el Banco Mundial, había amenazado de retirarse dentro de ese grupo de instituciones financieras. Porque empiezan a crearse también exigencias a los gerentes que pueden ser demandados por ellos, y esas exigencias, digo, en términos de los ESGs,
allí hay todavía mucho camino que recorrer. Ahora, independientemente del camino que haya que recorrer, las ESG llegaron para quedarse. Eh, Les comento que en los recientes préstamos que hemos estado realizando en gas, en CAF, hemos incorporado algunos indicadores de estos ESGs relativos al préstamo. Y básicamente lo que ocurre es que en la medida que se cumplen algunos de estos indicadores, se puede mejorar las condiciones del préstamo. Y eso lo están haciendo varias instituciones financieras. Entonces, digamos, esto se va a mantener, van a sufrir modificaciones, evidentemente. Ya las instituciones, las agencias de calificaciones de riesgo tienen departamentos que se están dedicando justamente a la evaluación de estos ESGs y otras instituciones que también han aparecido para la evaluación de estos ESGs. Entonces, en todo caso, el tema de los ESGs es sumamente relevante para la industria y sobre todo para la industria de oil and gas, porque tiene unas implicaciones importantes en cuanto a su trayectoria, a sus ejecuciones. Eh, Ayer leía que Shell le acaban de realizar una demanda tremenda porque no está cumpliendo supuestamente con los objetivos de reducción de emisiones. Y ahí tienen en parte algo que ver estos temas de los ESG. Entonces, hay que estar pendientes de la evolución de esto, de los ESG. Yo no diría que estar muy pendiente de lo que es la particularidad, porque como veíamos antes, estos simplemente son los enunciados, pero hay una cantidad, eso se van por supuesto, a, eh, digamos, se van, cada día más se van perfeccionando, pero sobre todo van llegando a la granularidad que se requiere para todos estos temas. Pero sí es importante entender cómo los países van a ir incorporando los ESG dentro de sus legislaciones y regulaciones. Para, por ejemplo, las emisiones de acciones o de bonos, como ya comienza a aparecer el caso en los Estados Unidos. Entonces, el tema de los ESG es muy relevante y va a mantenerse siendo muy relevante, relacionado además con el tema financiero. Por otro lado, entonces, hablemos un poco de lo que están siendo estas tensiones globales que están afectando, digamos, un camino que ya de por sí es complicado, que es el tema de la transición. Entonces, hay una geopolítica de la energía nueva o que está surgiendo y esa nueva geopolítica tiene que ver con la transición, pero también tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania y con la postura con la relación sobre todo de Estados Unidos con China. Aquí lo que hay es básicamente una geopolítica, la geopolítica que ustedes conocen mucho mejor que yo, que es la geopolítica del oil and gas, que comienza a, de alguna manera, tener eh, una participación no total dentro de lo que es la geopolítica, porque se incorpora esta nueva geopolítica de la energía. Y esa nueva geopolítica de la energía tiene que ver mucho con los minerales críticos. Si ustedes han podido tener tiempo de pasearse por lo que es el IRA, el Inflation Reduction Act en los Estados Unidos, verán que, por ejemplo, en el caso del subsidio a los automóviles eléctricos, allí se establece digamos, una programación en el sentido de que los subsidios se mantendrán en la medida que los vehículos vayan incorporando minerales críticos del inshoring o friendshoring o nearshoring.
que son básicamente el inshoring es Estados Unidos, nearshoring es posiblemente México y friendly shoring podría ser un Vietnam, por ponerles el caso. Pero en todo caso, eso genera, por supuesto, una dinámica diferente, aparte de las inversiones que está haciendo Estados Unidos con esta nueva ley, que por cierto es probablemente la política industrial más importante que ha realizado los Estados Unidos en los últimos 50 años. Cómo entonces ellos están básicamente en una carrera por no depender de China en estos minerales críticos. Hay ciertos minerales en donde China tiene participaciones por encima del 60%. Entonces, y estos minerales críticos son fundamentales en esta transición energética. Entonces, eh, esta carrera es sumamente importante y, por supuesto, pone unas nuevas tensiones en lo que es la geopolítica, más allá de la que ya conocíamos dentro del mundo petrolero, ¿no? En la región, la mayoría de los países han sabido manejar el tema de las presiones inflacionarias. De hecho, se habían aprovisionado bastante mejor que los países del norte. Eh, han, los bancos centrales han tenido unas actitudes bastante prudentes en el manejo monetario, al igual que en la parte fiscal, los países han aprendido la lección y estaban más preparados para lo que ha sido los aumentos de tasas de interés y las presiones inflacionarias que han ocurrido básicamente en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, al haber un aumento de tasas de interés en Estados Unidos, eso implica un flight to quality. Los países deben competir entonces con retornos mayores, y eso, por supuesto, supone digamos, unas restricciones por una parte y por otro lado, unos retos eh, grandes para poder atraer inversiones a la región. Y el otro tema que está, digamos, por toda la región es el tema político, de donde hay situaciones complejas, como es el caso de Perú, como es el mismo Chile, que tienen digamos, no se aprobó el cambio de la constitución y siguen trabajando en eso, aunque Chile sigue siendo de los países que todavía tienen un buen respaldo de los mercados financieros. Argentina con sus complejidades, Brasil con un nuevo gobierno, Colombia también con un gobierno que por momentos tiene algunas actitudes que parecieran ahuyentar a los inversionistas. Eh, entonces, bueno, y el caso de Venezuela, que usted lo conoce muy bien. Entonces, digamos, tenemos una situación en la región que es compleja desde el punto de vista político, que por supuesto también tiene sus impactos, a pesar de que, digamos, desde el lado económico, del lado fiscal, se ha actuado de manera prudente. Desde el lado político, la cosa está tensa. Y tiene que ver en parte también con el impacto que tuvo el COVID en la región. Tuvo un impacto tremendo. A veces esto no aparece mucho en la prensa, pero la región fue, en términos de muertos, el que más muertos aportó por el COVID. Y eso básicamente es por un sistema de salud pública muy deficiente. Y las caídas en el crecimiento de las economías fue bastante importante. Entonces, bueno, esto ha venido, digamos, a alimentar ya unas situaciones políticas complejas que ahora, luego de la pandemia, comienzan, digamos, a aflorar y que es difícil de resolver en un corto plazo. En el caso, por ejemplo, de Perú, si ustedes se acuerdan cómo era el tema del COVID en Perú, bueno, era insólito. Eran unos niveles, uno no se podía imaginar que Perú, a pesar de haber sido uno de los países que mejor desempeño económico había tenido durante más de 20 años, tenía un sistema de salud tan precario.
Y bueno, eso es lo que está allí en parte subyacente en todas estas crisis. Am, Esta transición energética es una transición energética capital intensiva. En la última lámina les voy a presentar un gráfico de un informe que acaba de publicar el PNUD, y donde eso tiene unas exigencias para los países en cuanto a la atracción de capitales, que supone tener no solamente un, digamos, una economía estable, pero también visiones de largo plazo. Eh, Esto también supone que hay que estar muy pendiente de lo que es las capacidades de cada país dentro de esta transición. Eh, Esta es una transición que no es como, digamos, antes uno requería, digamos, producir energía eléctrica y bueno, se compraba la planta de generación, donde fuera, la instalaba y bueno, si era gas o si era un combustible líquido, se traía el gas, si era productor de gas o de combustible, bueno, perfecto, si no, se ponía, digamos, se traía a través de los puertos. Pero ahora esta transición implica que hay algunos de esos recursos que los tienes in situ, no necesariamente cerca de los mercados. Eso supone también entonces unas inversiones adicionales para llevar esa energía a los mercados. Entonces, bueno, aquí hay una combinación de temas que hay que resolver. Y una de las cosas que a mí, digamos, por lo que he estado viendo en la región es muy amiga de incorporar de inmediato la última tecnología. Entonces, ya queremos que todos tengamos vehículos eléctricos. Todos, por cierto, todos queremos producir hidrógeno. Este, y esto, digamos, hay que verlo con cuidado, ¿no? Ver cuáles son las tecnologías que primero son las tecnologías maduras, luego cuáles son las que verdaderamente requerimos, eh, eh, para que esa transición la vayamos haciendo al menor costo posible, porque si nos casamos hoy en día con una tecnología que en cuestión de 5 o 10 años ya es una tecnología que también se hace obsoleta, bueno, vamos a tener unos costos altos de cambios constantes de estos activos. Entonces, bueno, esto es un tema que es importante y hay que tener siempre un poco de prudencia en estos cambios tecnológicos que implican esta transición. En esta tensión global, este trilema, ustedes lo han visto múltiples veces, el trilema energético, por un lado la seguridad energética, por el otro lado la equidad en términos de energía, el otro lado la sustentabilidad. ¿Qué había pasado con este trilema? Bueno, pues básicamente que ya no se mencionaba mucho porque se suponía que el tema de la seguridad energética estaba resuelto, y y el tema, sobre todo en los países del norte, el tema de la equidad también estaba bastante resuelto. Sin embargo, cuando Rusia invade Ucrania, esto vuelve a aparecer, o se vuelve a recordar, dado que el tema de la seguridad energética ha sido violentado y el incremento de los precios de la energía tuvo un impacto importante en lo que era la equidad. Entonces, este trilema sigue siendo muy válido, y la región lo está, digamos, lo tiene muy claro dentro de lo que son sus acciones de políticas públicas. Hoy vemos, por ejemplo, cómo Argentina está abocada a tratar de obtener mayor capacidad de transporte desde Vaca Muerta, de gas, porque hay un riesgo real, que Bolivia no pueda seguir aportando gas a Argentina en un horizonte bastante corto. Entonces, digamos, no queremos Argentina, y viendo, digamos,
la imagen la tiene muy clara. Argentina ya tuvo una crisis en el pasado con unos recortes de gas abruptos que hizo Bolivia en un momento dado, que adicionalmente Argentina se los aplicó a Chile y Chile tuvo que salir, digamos, cambiar toda su política energética a raíz de esos cortes abruptos de energía. Eh, entonces, está el tema de seguridad energética está siendo algo que sigue siendo muy relevante en la toma de decisiones. Por supuesto que esa seguridad energética tiene que ver ahora y con mucho más énfasis el tema de la sustentabilidad ambiental y por supuesto esa seguridad energética apunta también hacia los temas de la equidad energética. Eh, Fíjense que en este tema de las tecnologías y de la seguridad energética, recientemente hubo digamos, unas reuniones de muy alto nivel. Por una parte, tuvimos al canciller de Alemania, Olaf Scholz, que empezó su gira por Argentina, luego estuvo en Chile y por último en Brasil. Allí el canciller alemán hablaba del hidrógeno verde. Por otro lado, tenemos a la reunión que tuvieron, que lo llaman la reunión de los tres amigos del mercado norteamericano, y allí se habla del hidrógeno limpio. Y no es casual que los términos no sean idénticos. En el caso de Alemania, para ellos el hidrógeno verde es aquel que proviene de una planta, digamos que la energía proviene de una planta de generación eólica que está conectada directamente al electrolizador. Sin embargo, en el caso de los tres amigos, no se habla de verde porque evidentemente son tres amigos petroleros y gasíferos. Entonces, allí seguramente lo que está en el fondo, lo que está detrás de eso, es que lo que se está pensando es captura, uso y secuestro de gas. Son posiciones diferentes. En el caso de los tres amigos, hablan de un mercado común de hidrógeno para ellos, no hablan para nada de importar hidrógeno. En el caso del canciller, sale a buscar quienes pueden, evidentemente, ofrecerle eh, volúmenes de hidrógeno importantes. En el caso de Chile, es el que ha avanzado más en esto. Eh, eh, digamos, al sur de Sudamérica, o sea, lo que es en la Patagonia, es el mejor sitio en el mundo para colocar plantas eólicas, es el equivalente, yo siempre lo pongo en términos de lo que es la faja, ¿no? Esta es la faja del viento, la faja del Orinoco, pero esta es la faja del viento. Los rendimientos allí son enormes y por supuesto que entonces el costo de la energía es bastante más bajo que el resto. Sin embargo, hay quienes dicen que, por ejemplo, España va a poder ofrecer hidrógeno, eh, sería amarillo porque sería producido con energía solar, eh, a través además de un gasoducto exclusivo de hidrógeno que ya Alemania y Francia han empezado a construir y lo que haría España es que se conectaría a ese gasoducto. Entonces habría que competir contra los precios de ese, de ese hidrógeno que está, las estimaciones es que es un hidrógeno bastante competitivo. En, en el caso de los tres amigos, eh, básicamente, digamos, lo que se lee es estos avances en tecnologías para la captura y secuestro. Yo le comentaba a Carlos de una empresa canadiense que tiene toda una tecnología que la verdad es que no sé si la tienen, la están utilizando de manera piloto, pero ellos proponen una forma de captura de hidrógeno en el yacimiento antes de extraer, en ese caso es el gas.
No sé cómo funciona, la verdad, es un tema interesante. Perdón, antes de extraer el hidrógeno, que es lo que es como producir el hidrógeno en el yacimiento. Es una cosa interesante, pero bueno, allí hay tecnologías que, por supuesto, y con los recursos que se están destinando, irán emergiendo. Eh, bueno, esto simplemente lo pongo porque todos los colores del hidrógeno, que la verdad es que ya hoy en día es casi que un chiste. Eh, eh, yo lo que creo que lo que vamos es simplemente a decir eh, que lo importante es el grado de intensidad de CO2 en la producción de hidrógeno. Eh, Aquí entonces me quiero detener en lo que se está un poco viendo en materia de hidrógeno. Ah, digamos, en el caso de Alemania, cuando vemos al canciller Olaf Scholz que está buscando quienes puedan producir hidrógeno, básicamente está viendo por un lado, bueno, importar directamente hidrógeno, bueno, sería en forma, eh, no sería, digamos, hidrógeno como tal, alguna forma de hidrógeno para exportarlo a Alemania, pero donde comienza a tener interés es en el tema, el último, de los combustibles, porque es el tema de los combustibles sintéticos. Ya arrancó en Chile, arrancó a principios de este año, una planta que no sé si la han visto, se llama Jare ONU, donde están involucrados Siemens, Porsche, el gobierno alemán y un consorcio liderado por unos chilenos, donde están produciendo combustible sintético. Y ahí lo que tienen es un aerogenerador conectado a un electrolyzer, a un electrolizador, perdón, um, con simultáneamente no sé cómo lo llaman, es un gran aspirador de aire del ambiente, mezclan entonces CO2 capturado del ambiente con el hidrógeno producido y con eso produce un metanol eh, sintético. Esto sería un combustible neutro. Y para darles una idea, lo que dicen Porsche, que es uno de los que está participando en esto, es que, bueno, que sus clientes son clientes que le gusta utilizar sus vehículos durante muchos años y ellos lo que quieren es ofrecerles un combustible que puedan utilizar luego digamos, que entren las disposiciones para que los vehículos tengan impacto neutro en el ambiente. Entonces, este es el caso de este combustible, pero tiene la grandísima ventaja eh, de, de si lo logran, aquí hay un tema de costos que todavía está muy por encima de lo que es hoy en día comercialmente viable. Entiendo que, por ejemplo, un litro de ese metanol sintético está por el orden de los $50. Eh, Hay un camino que recorrer, ahí tienen que aumentar las escalas, pero ya viene esta es una planta piloto, pero ya está en camino la creación de la planta ya comercial, porque se le está viendo a opciones en lo que sería la aviación civil, este, y bueno, y si la verdad logran reducir los costos a costos de hoy en día, lo cual lo dudo, pero eso es como el santo grial, puesto que, digamos, ahí no habría necesidad de cambiar ningún tipo de activo, ¿no? Utilizan los mismos transportes, los vehículos pueden perfectamente utilizar el mismo combustible, así que ese, ese es un caso que hay que empezarle a poner mucha atención al tema de los combustibles sintéticos. Les comento que estuve en la COP27 el año pasado y me sorprendió porque
diputada, una eurodiputada del Partido Verde alemán, comentaba, por ejemplo, que ella no le veía mucho futuro a los biocombustibles en términos generales y además hay un tema con los biocombustibles que se producen directamente con, con caña o con girasol, puesto que compiten primero con los cultivos para los humanos, pero además las extensiones de terreno. Todo esto, los biocombustibles los están viendo con mucho, digamos, recelo. En cambio, esto pudiera ser, digamos, una solución bien interesante para lo que implica, digamos, el cambio de la matriz. Lo que ven al lado de es un poco lo que son las proyecciones en términos de lo que sería el consumo de hidrógeno para los próximos años. Por cierto que para producir el hidrógeno que requiere solamente Alemania para el 2030 se requiere tanta energía eléctrica como la que hoy produce Colombia. Entonces, ese es el otro detalle, ¿no? Cuando hablamos de estos proyectos de hidrógeno, estamos hablando no solamente de incorporar los electrolizadores y todo este tema, sino también de la cantidad de energía que se va a requerir. Entonces, aquí hay unos retos sumamente importantes y que a veces hay que un poquito verlos desde una perspectiva mucho más, digamos, en tierra, antes de decir rápidamente que no, yo también quiero hacer hidrógeno, como es lo que yo prácticamente oigo todos los días desde diferentes países de la región. Aquí, como pueden ver, aquí están los proyectos de hidrógeno que estamos viendo en la región. Chile es el líder en proyectos. Chile, además de los temas de exportación que puedan surgir, Chile tiene una característica muy clara, que es que la industria de la minería es la que jalona el tema del impulso al hidrógeno. Básicamente lo que están allí es que el combustible que utilizan estos camiones gigantescos mineros representa algo así como el 20% del total del diésel que consume todo Chile. Entonces, lo que van es a justamente poner estos camiones a hidrógeno que ya tienen unos por ahí prototípicos, pero esto ya suponen que para el 2030 ellos están sustituyendo esa flota de camiones por camiones a hidrógeno. Hay algunos temas. Brasil tiene ahora unos excedentes de energía, igual que Uruguay. En el caso de Uruguay, ellos cambiaron la matriz de energía hace ya un tiempo con eólica, eh, pero tienen el tema de que a ciertos momentos del día y en ciertas temporadas del año tienen que sacar eólicas de la red porque no logran colocarlo. El sistema no es capaz de absorberlas. Entonces, tendría sentido producir hidrógeno y ellos lo están viendo básicamente para el transporte interno, aunque ya también hay algunas ideas eh, de exportar, porque a través de una offshore y tal, pero eso falta mucho. En el caso de Trinidad y Tobago, bueno, ellos producen hidrógeno hoy en día, pero quieren hacer este hidrógeno con captura y secuestro, pero volvemos al tema eh, digamos, de las clasificaciones que le dan el hidrógeno, sobre todo en los países del norte. Y ahí hay un trabajo todavía que hacer. Eh, Supongan ustedes que yo estoy exportando acero y ya mi acero incorpora hidrógeno, sustituye buena parte de lo que se utiliza en acero, digamos, de derivados fósiles por hidrógeno. Pero ese hidrógeno es un hidrógeno que viene de captura y secuestro, con captura y secuestro. Pero resulta que si yo quiero exportar ese acero a Europa, no me lo van a considerar y me le van a imponer ellos
hay un impuesto que se ha diseñado que va a tener que ver con el componente de CO2 de nuestras de las exportaciones hacia Europa. Entonces, ahí hay todavía mucho que negociar y mucho que entender de los alcances que están imponiendo este tipo de normas a lo que serían las exportaciones de los productos del resto del mundo. Entonces, esto es uno de esos, digamos, temas que hay que estar muy pendientes porque ciertamente se están convirtiendo en una especie de restricciones pararancelarias para los grandes mercados desarrollados. Y ya para finalizar, les quiero traer esta lámina perdón, esta es la penúltima, esta es una lámina que tiene que ver con un informe reciente que salió en una nueva revista que se llama Water Nature, Nature Water, perdón, Nature Water, que es básicamente la misma Nature, pero ahora una que es exclusivamente dedicada a los temas de agua. Y en su primera edición trae este informe que se llama The Potential for Sustainable Hydropower. Y como verán, Brasil y Venezuela, al igual que Europa, ya estaría en una zona donde está sobreexplotada eh, el uso del agua, de los recursos hídricos para la generación eléctrica. Yo le comentaba a Carlos que, bueno, este es el primero que yo veo de este tema, eh, que indica ahí este tema de la sobreexplotación. Yo creo que la región, incluyendo Venezuela e incluyendo Brasil, todavía tienen opciones para la utilización del recurso hídrico, pero es un tema que tenemos que empezarle a meter cabeza, porque evidentemente esto va a ir permeando a las agencias de financiamiento, a las agencias globales, por ejemplo, como unas Naciones Unidas, etcétera, y eso va a generar algún tipo de ESG, por ejemplo, lo que hablamos de los ESG. Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros trabajar este tema? En particular, en el caso de Venezuela, eh, hay espacio, yo creo que hay espacio. Solamente en la mejora, en la eficiencia, en la mejora en la eficiencia de Guri, y ahí se podría ganar muchísimo. Al igual que, bueno, ya Tocoma está hecha, lo que hay que ponerle las turbinas y empezar a generar de allí, o sea que ahí no habría, digamos, una uh, no quiero llamarla inversión porque inversiones hay que hacerle, pero no habría que establecer una nueva represa para Guri, ya está allí. En todo caso, habría que ver qué se podría hacer en mini centrales. Siempre yo pienso en la región andina, que siempre ha sido deficitaria en energía. Y ahí yo creo que con las mini centrales, microcentrales, se podría hacer mucho. En todo caso, es un informe que acaba de salir y que seguramente va a traer consecuencias en cuanto a lo que se pueda o no se pueda hacer con las agencias multilaterales para el tema del desarrollo eh, de la energía hidráulica. Y ahora sí, por último, este gran reto de este otro informe que acaba de sacar el PNUD, que se llama Los desafíos de la mitigación del cambio climático en América Latina y el Caribe, y algunas propuestas de acción. Y aquí vemos cómo lo que implica estas son para las principales economías de la región, esta transición energética al 2050 en términos del PIB. Fíjense que para Estados Unidos, Europa y China, ese impacto ellos lo calculan allí entre un 5 y un 6%, 6,5%. En cambio, para los países grandes de la región, fíjense, van desde el 7 al 12%, o desde el 5 al 12%, con la excepción
México. Y la razón del por qué México tiene un costo tan bajo es porque en el último NDC los compromisos de México son bastante laxos, y tiene una economía grande, con lo cual, digamos, el impacto del producto sería relativamente bajo. Pero tenemos otros países donde el impacto es muy importante. Hay quienes dicen, por cierto, este profesor Mauricio Cárdenas, que fue ministro de Energía, fue ministro de Finanzas de Colombia, dice que tal como está planteada la transición energética en Colombia, no es económicamente viable por el impacto que tiene tan alto en la economía. Entonces, bueno, estos son temas que están allí, que los países tienen que entrar ahora a detallar. Se habla mucho de la transición energética, se habla mucho de cantidades de inversiones que se quieren hacer, pero esas inversiones tienen un costo y en el caso de los países que son dependientes de los combustibles fósiles, además que aparte del costo en realizar las inversiones, también tienen un costo en términos de la reducción de los ingresos que van a venir por esa fuente o vendrían de esa fuente. Con lo cual, la región tiene que hacer esfuerzos mucho más grandes en términos de identificar va a ser el modelo de negocio de cada uno de nuestros países, cómo se va a insertar en este nuevo mundo donde hay unos nuevos, digamos, relaciones internacionales, donde hay, digamos, unos nuevos posicionamientos y donde hay unas nuevas restricciones, ¿no? Entonces, este es el gran reto para mí, que no lo veo que se estén dando cuenta o que lo estén trabajando de manera que la región pueda enfrentar lo que está ya, digamos, ha comenzado. Entonces, con esto quiero terminar, darles las gracias una vez más por la invitación y bueno, abierto a las preguntas. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Excelente y nos aporta un ángulo diferente al que normalmente estamos trabajando en nuestros webinars. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas. La primera pregunta dice, dada la existencia de fuentes de magma a profundidades relativamente cercanas a la superficie, muy particularmente en América Central, pero vale para todo el continente, incluyendo islas del Mar Caribe, ¿qué interés genuino hay que considerar un programa agresivo de generación de potencia de origen térmico? Definitivamente, sí. A ver, lo que en una de las láminas comentaba que cada país va a tener sus características propias. A ver, una de las cosas de esta transición energética es que no es una receta para todos, sino que cada país, de acuerdo a sus características propias, va a tener fuentes diferentes de energía. Ayer justamente discutía con unos compañeros dentro de la institución. Goldman Sachs creo que es que le está apostando mucho más a, al biometanol que al hidrógeno. Porque ellos creen que el biometanol va a ser, digamos, va a tener en el corto plazo aplicaciones comerciales mucho más claras que el hidrógeno. Sí, el bioetanol está muy bien, pero el bioetanol está en aquellas regiones que sean agrícolas, donde tú puedas además tener ya una serie de actores que están lo suficientemente actualizados y que tienen las inversiones para poner los digestores de manera que puedas recuperar ese etanol, ah, ese metanol, perdón, o ese metano, no es metanol, es metano, es biometano, perdón. El tema es que eso no lo vas a tener en todos lados. En la región tenemos, en Centroamérica hay posibilidades de geotermia. De hecho, Costa Rica tiene su geotermia y están ampliando. También hay posibilidades al sur de Perú, en el norte de Chile, eh,
Y recientemente veía una exposición de un ingeniero petrolero que decía que básicamente con las nuevas tecnologías casi que todos los países podían tener generación geotérmica. Entonces, sí, claro que sí. Aquí el tema con la geotermia, y le digo porque en un momento dado nosotros en CAFTU intentamos tener un fondo para, para el financiamiento de la geotermia. El tema es, al igual que la industria petrolera, el tema es el riesgo exploratorio. Pero a diferencia de la industria petrolera, tú no tienes el retorno de la industria petrolera. Entonces, ¿quién asume ese riesgo exploratorio? Es la complicación, hay algunos esquemas, pero evidentemente tiene unos temas ahí resueltos. En el caso del Caribe, lo conozco también por el tema de que, como les decía, viví en Trinidad. Ahí, si mal no recuerdo, creo que es Guadalupe la que tiene la reserva más importante ahí de generación para geotermia. Ellos propusieron básicamente hacer una gran central allí geotermia y que entonces ellos le exportaban la energía a otras islas con cables submarinos, pero eso nunca llegó a nada, eh, eh, a temas Bueno, políticos de la región. te preguntan, ¿toda la tecnología de perforaciones a gran profundidad ya desarrollada en la industria en general, incluyendo petróleo y gas, y lo que conocemos de ciencia de materiales, no harían un reto interesante? Perdón, no entiendo la pregunta. Bueno, quizás el que la hizo, que la pueda aclarar. ¿Qué fue? ¿No? ¿Aló? Rafael, ¿Aló? Rafael. Rafael. Sí, sí, sí. A lo que me refiero es reto para tener un programa más agresivo en lo que corresponde a manejo de energía geotérmica. Sí, claro, es lo que comentaba, es un tema de lo que es el riesgo exploratorio. Allí, digamos, la tecnología no es una tecnología novedosa, una tecnología conocida, con lo cual es absolutamente bancable. El tema está en el riesgo exploratorio y quién asume ese riesgo. Entonces, en el caso de la industria petrolera, evidentemente, al tener unas rentas tan altas, la industria petrolera puede asumir esos riesgos exploratorios. Pero en el caso de la geotermia, esa renta no está. Entonces, ¿quién asume eso? Entonces, lo que se ha pensado son, por ejemplo, fondos que permitan la exploración y si al final esos pozos no tienen la carga calórica suficiente, entonces, bueno, parcialmente lo asumiría este fondo, parcialmente lo asumiría el Estado, pero es un tema, ¿no? Allí no es tan claro cómo se reparte ese riesgo. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, que quiere aumentar la generación en geotermia, es que ellos, digamos, lo van a hacer desde el mismo yacimiento. Ya ese yacimiento lo tienen bien retratado, bien identificado y saben las capacidades que tiene ese yacimiento para la producción. Entonces, existe la posibilidad, evidentemente, lo que les digo es eh, cómo resolvemos el tema del riesgo exploratorio. Bueno, la siguiente dice, ¿qué opinas de los proyectos en Namibia para generar y exportar H2? No los conozco, la ventaja de los países de África en todo caso, y eh, eh, ahora no recuerdo cuál es el país del norte de África que también tiene un proyecto grande de hidrógeno, es el que se supone es el más competitivo para suministrar hidrógeno a Europa. Esa es digamos, yo les diría que es la gran ventaja, la cercanía con ese mercado tan grande. Ok, te dicen, Fernando, interesante charla. El Plan País de Venezuela basa su desarrollo principalmente en la faja petrolífera del Orinoco. ¿Podrías comentar los retos para Venezuela por ser el crudo de la faja no ambientalmente amigable? Definitivamente es un reto enorme, es un reto, cuando justamente le mostraba a Carlos la empresa esta canadiense que hacía hidrógeno,
desde el yacimiento era pensando un poco opciones para ese, para la faja, ¿no? Sí, es cierto que existe esa tecnología. Bueno, imagínense, sería el equivalente, o sea, tenemos ahora faja para el hidrógeno, pero hay que ver si ciertamente esa tecnología es viable económicamente, ¿no? Entonces, es un reto gigantesco. Lo que se estima es que, por supuesto, eso va a quedar allí. Eh, Tenemos que inventarnos otras cosas como país para, bueno, para desarrollar nuestra economía. Sí. Por otra parte, te dicen, excelente conferencia, considerando que en nuestra región las emisiones son principalmente por la agricultura y cambio de uso de la tierra, deforestación para ganadería y cultivo. ¿Qué planes tiene la CAF al respecto? Sí, a ver, allí hay un equipo que se está dedicando ahora a contribuir con estos temas. Yo no sé si algunos de ustedes vieron eso fue el año pasado, que hubo la presentación de Gladys Genua, que está trabajando los temas del mercado de carbono voluntario. Los mercados de carbono tienen, digamos, la posibilidad de financiar, por ejemplo, la conservación de zonas forestales o también eh, la reforestación de áreas. Por supuesto que el tema incluye también el apoyo a los países en materia de políticas agroalimentarias, de políticas que tienen que ver con la frontera y uso agrícola. En eso permanentemente tenemos nuestro, digamos, apoyos que van más por el lado de las asesorías o las consultorías que se contratan con fondos no reembolsables. Pero es un reto, estamos trabajando para ver qué otros productos podemos ofrecerle a la región que puedan contribuir justamente con este tema. Bueno, te dicen, gracias por la presentación. ¿Cuál es, en tu opinión, la oportunidad en energía solar y eólica en Venezuela? ¿Puede ser una fuente para consumo residencial y eventual para H2 verde? Sí, no, claro que sí. A ver, nosotros tenemos una zona bastante buena para eólicas que arranca, digamos, desde la vela de Coro, toda hasta La Guajira. Incluso yo me preguntaba, y ustedes que son petroleros y que conocen mejor el tema, podríamos pensar en un offshore, pero de aguas someras, justamente en parte de la zona de la que, digamos, donde está justamente el yacimiento que tienen Repsol y ahí Las Perlas. Esa zona que es aguas, no sé, 60 metros de profundidad que tengan, todo eso podrías tener eólica. Ahora, ahí tenemos unos temas allí de constancia del viento que ustedes saben, en agosto eso no es tan bueno. Solar también, el país tiene buenas zonas solares, se van a sorprender que en los mapas de la irradiación solar, el mejor sitio es por donde está el Furrial. No sé si tiene algo que ver, pero siempre me ha llamado la atención que insiste concentrarse la energía de Venezuela para aquel lado, en términos, pero sí, evidentemente, y lo que se puede hacer en techos solares. Techos solares, yo creo que puede ser una solución de corto plazo para algunas situaciones, pero aquí sí quiero ser bien enfático con un tema que hoy en día es muy preocupante, que es la situación de las redes eléctricas en Venezuela. No nos podemos poner a todo el mundo en solares porque si no tienes una red un poquito más estable, lo que vamos a tener es unas situaciones muy complejas de manejo de energía eléctrica.
Entonces hay que ir con un programa donde ciertamente vas a ir incorporando solar, pero tienes que ir rápidamente mejorando, invirtiendo en la red eléctrica. Sí. Te preguntan, ¿qué opinas de la fusión nuclear en la transición energética? Bueno, que ese es el santo grial también. Si se logra, volvemos además olvídense la generación distribuida, como tal, ¿no? Volvemos a unos grandes soles, y ya está, fin de la historia, pero a eso le falta todavía. Okay. Pregunta, ¿el riesgo exploratorio en el manejo de energía geotérmica no se puede reducir con el correspondiente desarrollo tecnológico en exploración? Por ejemplo, hay acercamientos distintos a los tradicionales en sísmica. Sí, supongo que sí, pero insisto, eh, el tema es que ese riesgo, a pesar de que lo puedas reducir, con las nuevas tecnologías sigue existiendo y no es lo mismo la rentabilidad de la industria petrolera que la industria de energía eléctrica. Entonces, y el riesgo es amplio, el riesgo de no obtener la cantidad de energía que requieres. Entonces, allí, como les digo, se han trabajado diferentes esquemas. CAF no ha sido la única que ha intentado promocionar esto, que por cierto, algo que ha jugado en contra de ampliar, digamos, las inversiones en geotermia ha sido que el precio de las eólicas y las solares ha bajado mucho. Entonces muchas veces dicen, bueno, ¿pero qué me voy a meter en una eólica, perdón, una geotermia que tiene estos riesgos cuando ya yo puedo montar una solar o puedo montar una eólica con unos costos bastante asequibles y digamos, no tengo estos riesgos exploratorios que implica la geotermia. Entonces eso un poco lo que ha sucedido. Yo supongo que en la medida que se vayan copando las áreas donde puedes tener eólica y solar, evidentemente la geotermia volverá a ser más atractiva en los países donde tienen las oportunidades. Aunque este tema de la geotermia, yo creo que si es verdad que hoy en día cualquier país puede tener recursos térmicos del subsuelo. Bueno, ustedes conocen mejor que yo, pero yo me empecé a imaginar también Venezuela con las posibilidades de desarrollo geotérmico. Ok, con esto terminan las preguntas escritas en el chat y entonces pasamos al derecho de palabra. Hasta ahorita hay dos personas anotadas. El primero es Carlos Sánchez. Les recordamos que son un máximo de 3 minutos. Adelante, Carlos. Bueno, Fernando, tengo un par de preguntas. Una es, ¿cómo ven ustedes en la CAP la velocidad de implementación de la transición energética a raíz de la situación de seguridad energética que genera la guerra de Ucrania, o sea, a nivel global? Segunda. Y la otra pregunta es, ¿cualquier entidad puede someter a la CAP un programa de energía renovable y existe algún requisito o sea, cualquier entidad privada o institución o requieren hay alguna restricción? Ok. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta, la guerra evidentemente ha tenido unos impactos en la región. El tema de los combustibles y el aumento de los precios del gas ha tenido efectos en la región. No tan grandes como ha sido en el caso de Europa, por supuesto, pero sí efectivamente ha tenido un impacto. Y como les decía, es volver a tener en el radar el tema de la seguridad energética. Entonces, les comento que Argentina se ha volcado a realizar las inversiones que requieren para sacar el gas de Vaca Muerta, justamente por ese temor que existe de quedarse sin gas en un futuro muy cercano. Por otro lado, está esta dinámica, como la veíamos con la visita del canciller Olaf Scholz, donde se empieza a ver la posibilidad
de un mercado que aún no existe, porque el mercado del hidrógeno no existe, pero donde se ven unas oportunidades digamos, de entrar a estos grandes mercados con este producto. Hay otros países que lo que están es buscando la manera de descarbonizar parcialmente su economía, bien sea a través de la incorporación de renovables en sus parques de generación, y también mucha insistencia con el tema del transporte público eléctrico. Eso es un tema que va a tardar mucho y que requiere además muchísimas inversiones. En todo caso, como veíamos en el gráfico inicial, aquí los esfuerzos que se hagan en materia de agrícola y en materia de la frontera, sobre todo el tema de la frontera selvática, es fundamental. Y les pongo dos ejemplos que yo creo que con esto podemos tener un poco la idea de la magnitud y la importancia que estos dos focos representan para toda la región. Si nosotros lográramos detener el avance en la frontera agrícola en Brasil y por otro lado, reducir el flaring que tenemos en el norte de Monagas, ya con eso se logra, digamos, un efecto enorme para el resto de la región. El impacto yo creo que sería el impacto más grande que haría cualquier región del mundo, simplemente con esos dos casos. Y son dos casos que tecnológicamente son factibles de resolver. En el caso del Furial, ustedes saben, a mí me han dado unas estimaciones de lo que se requieren en los motores y tal, está por el orden de los 3.000, 4.000 millones de dólares. En el caso de Brasil, les comento que hace unos años atrás, Cargill hizo como una especie de lo que es el certificado Kimberley para la producción de diamantes. Lo aplicó a las tierras. Entonces, con el apoyo del gobierno, básicamente lo que buscaban era que las tierras que cultivadas, o sea, que las hojas que tenía que ser de tierras que eran con vocación agrícola, no podían ser tierras que habían ganado digamos, a la selva. Y eso detuvo el crecimiento de la frontera agrícola al punto que Cargill ese año se ganó la distinción como la empresa que más había colaborado en abatir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos, son dos casos muy concretos, claros en las cosas que se pueden hacer y que tienen un impacto no solamente en los países, sino a nivel global importantísimo. Entonces, yo creo que, bueno, yo creo que Brasil va a hacer algo al respecto. En el caso de Venezuela, bueno, ustedes saben las restricciones que tenemos. Yo soy de los que opina que lo que va a ocurrir en las elecciones que vienen, de alguna manera va a determinar qué tanto se va a poder hacer o no. O sea, si es una elección donde está se reconoce, digamos, la participación o se reconoce de alguna manera que ha sido una elección con ciertos estándares, independientemente de quién quede presidente, el resto del mundo va a aceptarlo y bueno, ya veremos entonces una dinámica de inversiones, una cosa. Pero si no se logra resolver eso, va a ser muy difícil hacer algo importante en Venezuela. Con relación a quienes pueden solicitar préstamos en CAF, pueden solicitarlos los países y pueden solicitarlos las empresas privadas. Normalmente los proyectos de generación de energías intermitentes, o sea, solar y eólica, son financiamiento estructurado, son sponsors privados que se acercan a CAF. Y bueno, CAF analiza cada proyecto como cualquier proyecto de estructurado, ¿no? En el caso de
de los que son públicos, también hay un análisis, allí vamos más bien acompañando al ejecutor que pudiera ser, póngase que Corpoelec estuviera en otra situación, bueno, vamos acompañando a Corpoelec en la, en la ejecución del proyecto. Pero sí pueden pedir tanto privados como públicos. Sí. Siguen en el orden de la palabra Víctor Vázquez. ¿Era el Víctor Vázquez que yo conozco? Sí, es el Víctor Vázquez que yo conozco. Ah, no, quería comentar en relación con el tema del viento, que nosotros en el trabajo que hicimos el grupo de V-Energy, hicimos una estimación del potencial de la zona del Golfo de Venezuela. Hicimos una comparación y en términos de densidad de energía y en términos de prevalencia de viento, la zona es más atractiva que el desarrollo más grande que hay en el Mar del Norte, ¿no? Si Seguro que sí. me dejas compartir pantalla, te enseño y bueno, por supuesto, Fernando, te- si quieres compartimos esto contigo con muchísimo gusto. ¿Está? No, bueno, si uno ve las áreas donde hay mayor densidad de potencia, está por supuesto la parte de Chile y Argentina, en la Patagonia, que eso es una salvajada. Está también la parte norte atlántica de Norteamérica, pero fíjense el regalito que hay aquí, ¿no? Que está en Venezuela. Y nosotros, si nos ponemos a ver el mapa de Venezuela, precisamente en la parte offshore de aguas someras es donde tenemos más oportunidad. Colombia, tristemente, que tiene zonas bien interesantes, son todas en aguas muy profundas, pero fíjense que tenemos vientos sostenidos en esta zona de más del 10% y de nuevo densidades de potencia que superan los 1000 vatios por megavatio, por metro cuadrado, perdón. Si vemos esta parte, esta zona aquí nada más tiene un potencial de 4700 megavatios, son 1150 vatios por metro cuadrado, factores de capacidad superiores al 55%. Y esta zona de la garganta el chin de Paraguaná eh, es más atractiva todavía, son mayores densidades de potencia. Y si lo comparamos con Hornsea, con los tres desarrollos del Mar del Norte, que son 5.5 gigavatios, o sea, 5.500 megavatios, esta zona tiene más densidad de potencia, con un 20% más de densidad de potencia. Son las mismas profundidades de agua, básicamente, a diferencia que este desarrollo está a 120 kilómetros offshore, mientras que estos saben perfectamente dónde están, ¿no? Eso, digamos, en cuanto a la parte eólica, ya. Sí, y otra cosita ahí está en la reunión también Reinaldo Ramírez de Ramrey, que ha estado trabajando en la parte de geotermia bastante tiempo, pero me dice que está fónico. Y bueno, Ramrey ha trabajado mucho en geotermia, no solamente en España, sino también en otras partes del mundo. Y digamos, la parte de la geotermia es que la geotermia definitivamente es costosa eh, en términos generales y ella, digamos, se presta a eh, ejecutarse en lugares donde ocurren una concurrencia de dos cosas, ¿no? Una, tengo mercados con precios atractivos y no subsidiados, y dos, donde existen sistemas geotérmicos funcionales explotables, es decir, en zonas donde se conocen que hay anomalías térmicas a profundidades razonables, ¿no? Ahora, si uno lo compara, el tamaño es bastante más limitado en cuanto a su potencial. Por ahora, a pesar de ello, están los desarrollos de los sistemas binarios que permiten explotar a temperaturas mucho más bajas. Eh, entonces, hay un potencial ahí y está en desarrollo lo que sí sería el santo grial
de la geotermia, y es que a 10 kilómetros de profundidad en cualquier parte de la corteza de la Tierra hay temperaturas para hacer geotermia. El problema es el costo de esas perforaciones, pero hay varias empresas en el mundo que están desarrollando tecnología con perforación de plasma, etcétera, etcétera, pero de aquí a que se llegue allá, pues, pero en el momento en el que se llegue, y es una cuestión de cuándo, pues va a ser definitivamente un recurso que puede dar. Y en cuanto al tema, un comentario final de el tema de las renovables que ha matado en muchos casos ciertas fuentes de energía, como por ejemplo la geotérmica. En mi opinión, eh, hay un malentendido bastante malsano, yo creo que por ignorancia en gran medida, de comparar cargas bases, como por ejemplo es la geotermia, con generación intermitente como es la solar y la eólica, ¿no? Sencillamente no son comparables. Yo para tener un sistema confiable del trípode del que hablaba Fernando, necesito eh, un respaldo siempre, no importa en qué circunstancias, sino no puedo tener un sistema confiable. Entonces, sí, si bien es cierto que podemos bajar las emisiones de carbono, al final del día necesito un respaldo térmico. Los ejemplos están en muchas partes, ¿no? En Alemania, en Estados Unidos, en muchos lugares, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo único que, digamos, me parece que no deberíamos estar considerando es que es el mismo tipo de energía, porque no lo es. Uno es carga base y el otro no lo es ni lo puede ser. Entonces, y ambos son complementarios, ¿no? Pero son cosas distintas al final del día desde el Ok, punto de vista de Víctor. la de una red. Gracias. Bueno, Un abrazo. gracias a ti. Muy buena la contribución. Tiene la palabra Pedro. Tiene Pedro, mute. tienes el micrófono cerrado. Pedro, abre el micrófono. Ok, ¿me escucha? Sí. Ahora sí. Mira, colega Fernando Branger, muchas gracias por su actualizada presentación. Muchísimas Las gracias. preguntas son tres en una, que en verdad simplifican mi enorme preocupación por el desarrollo de los miles de barrios en Venezuela sin desarrollarse ante la inminencia de esta transición. En los años 80, por 10 años, promoví el darle mayor valor agregado a nuestra producción del gas libre y asociado. No se me escuchó. Sí. Luego, mi grupo consultor, CIGECO, fue el que primero hizo las tres grandes auditorías de la producción, manejo y uso del gas de punta a punta, de oriente a occidente. Y nuevamente, la preocupación es ahora cómo se va a manejar esta transición y esas alternativas que ha mencionado a nivel financiero y regional. La CAF, que es una entidad financiera regional, ¿cuál es la filosofía que maneja ahora a nivel del financiamiento? ¿Es similar al BID o a otras entidades o tiene una propia? O sea, la pregunta es porque en la década de los 2010 traté con el EIA del Departamento de Energía de Estados Unidos al desarrollo del shale gas en los 5 países andinos. Ahora pienso más, incluyendo a Chile, seríamos 6. La pregunta es, ¿ustedes tienen alguna referencia en la CAP sobre ese intento de desarrollar el shale gas en estos 5 países andinos? Si lo tiene, le agradezco que me lo comparta ahí. La pregunta está por escrito, mi correo electrónico. Y las dos preguntas que son complementarias de estas, ustedes tienen participación en el gran proyecto del puerto de Chancay en Perú para darle salida a Brasil al Pacífico a través de la carretera transoceánica. Y esa es y la otra es el puerto de Hilo en Moquegua, al sur de Perú, para darle salida a la materia prima para las baterías en el triángulo de
hombre muerto. Agradezco su respuesta. Bien. Antes de responderle, simplemente para agregar a la intervención de Víctor, la ventaja de la zona eólica que está allí en Paraguaná y en La Guajira, que es que en el sur hay momentos en donde tienen ráfagas por encima de los 200 kilómetros por hora. Eso pasa también en Mar del Norte, entonces hay un tema también de seguridad de esas inversiones que allí en la Guajira, digamos en la zona de Paraguaná y La Guajira, nosotros no padecemos los huracanes. Entonces hay también una ventaja en cuanto a la seguridad de las inversiones. Pero bueno, en el caso particular que nos pregunta Pedro, a ver, en primer lugar, CAF, a diferencia de los demás multilaterales, sí está involucrada en los proyectos de gas. De hecho, en el directorio último del año pasado, no, perdón, ya tiene más tiempo, creo que fue a mediados del año pasado, se aprobó un proyecto para lo que es la última milla en Lima de distribución de gas directo. Ahora, no sé si han visto la prensa, por allí hay una solicitud de un préstamo para lo que sería un componente de lo que es el gasoducto Néstor Kirchner. Y también se han aprobado otros recursos para otras empresas de gas privado. Sí tenemos digamos, la estrategia de incorporar el gas como el combustible fósil de la transición. Entendemos el gas como aquel que puede ayudar a los países a mantener la seguridad energética, a tener los precios asequibles, pero adicionalmente puede en algunos casos también contribuir a la disminución de las emisiones, porque si estamos en casos donde pudiéramos tener sustitución de gas a plantas de carbón, por supuesto que ahí hay una clarísima reducción de emisiones. Entonces, sí, CAF, a diferencia de otros multilaterales, sí tiene inversiones, sí tiene una estrategia con relación al gas. Pero esa estrategia está básicamente centrada en lo que sería el transporte y almacenamiento. Nosotros no nos metemos en el tema de la explotación propiamente dicha. ¿Okay? Entonces, no vamos a entrar al financiamiento de pozos, de fracking, nada de eso. Solamente a la parte de transmisión, es decir, de transporte y de almacenaje. Y sí, se valora en su momento. Con relación a los dos puertos que me menciona del Perú, mire, la verdad es que no les sabría contestar si CAF ha tenido algún acercamiento con relación a esos proyectos de infraestructura. Tendría que preguntarlo a mis colegas que se dedican a los temas de infraestructura portuaria. Okay. Creo que con eso. Bueno, el último anotado en el derecho de palabra es Eddie Ramírez. Adelante, Eddie. Gracias, Fernando. Disfruté y aprendí mucho de tu conferencia, excelente. Volviendo al tema nuestro, que es nuestra región, y por el sesgo particular mío en la parte de agricultura, bueno, es muy sencillo el eliminar el venteo del gas. De hecho, lo estamos diciendo desde hace cientos de años y todavía no lo hacemos. Pero en el caso de la agricultura, de limitar el crecimiento de la frontera agrícola, lo veo muy complicado por el aspecto social. Cierto que tú puedes pagar algunos cobres por mantener la cobertura vegetal, compras de bonos de carbono, etcétera, y que el Amazonas no es la mejor Amazonía, no es la mejor, no tiene los mejores suelos para la agricultura, pero sin duda hay otros donde inevitablemente va a avanzar la frontera agrícola
a menos que la gente que está ahí tenga otras opciones, con el agravante de que en los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, cada vez hay menos gente interesada en hacer la agricultura. Entonces, ¿cómo hacemos? Ese es el problema más complejo que veo yo para nuestra región. ¿Cómo limitar eso? ¿Cómo incrementar la producción y la productividad sin incrementar la frontera agrícola? ¿Y cómo va a ser la parte de seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria probablemente sea más importante que la seguridad energética. Muchas gracias y felicitaciones. Seguro. A ver, el tema de la frontera agrícola es un reto enorme. Ciertamente no es simplemente decir no pueden pasar de aquí. Es un problema evidentemente económico y social, ¿no? Entonces, las soluciones tienen que pasar por allí. Como les comentaba, hay experiencias interesantes como ese que les decía de Cargill. Evidentemente los temas de bonos de carbono pueden ayudar mucho, porque hay que entender también digamos, la parte económica de esto y de los que viven de eso. Entonces, ¿cómo se compensa? O sea, si no vas a poder producir, digamos, si no vas a poder producir X cultivo, ¿cómo yo te compenso para que más bien, si tú me siembras esto, yo te pago y va a ser equivalente? De hecho, en México había un caso interesante, básicamente con pequeños pistatarios que se les daba recursos por mantener ciertas áreas del bosque. Y funcionó, la verdad es que funcionó. Evidente, en un caso como Brasil, eso hay que llevarlo a unas extensiones gigantescas. Colombia hoy en día también, una vez que se pacificó, ha ido avanzando también en la frontera agrícola y es un reto importante que hay ahora en Colombia. En el caso de Venezuela, lo que hemos visto es más bien la destrucción de los parques nacionales con el tema del oro, pero eso no son tierras cultivables. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos ahí para detener esa minería completamente anárquica, tal vez organizarla y buscar medidas compensatorias? Venezuela, en ese sentido, tiene una experiencia y es Uberito. ¿Cómo pensar en un Uberito ahora con cultivos tal vez más digamos, más cercanos a lo que es la típica botánica venezolana, pero que pueda además entonces tener financiamiento a través de estos bonos de carbono? Yo creo que una de las apuestas que hace la región es eso, ser el sumidero de CO2 y ya, como les decía, ya tuvimos una experiencia fabulosa con lo que fue Uberito en cuanto a lo que fue la creación de ese bosque. Entonces, creo que oportunidades para eso también existen, ¿no? Y vamos a ver que el tema de los mercados de carbono van a seguir creciendo. Los precios han bajado, pero se estima que próximamente van a comenzar a aumentar y van a ser muy atractivos. Entonces, la posibilidad de utilizar estos bonos de carbono para conservar bosques o para detener el crecimiento de las fronteras agrícolas y reforestar, etcétera. Entonces, allí hay unas oportunidades que se están presentando. Aquí en Panamá, por ejemplo, hay una firma suiza que conserva un área y es con estos bonos de carbono. Sí. Bueno, tenemos dos intervenciones finales antes de cerrar. Una es la de Leopoldo Aguirre y otra es la de Pedro por segunda vez. Entonces, adelante, Leopoldo. Ok, bueno, gusto saludarlos para informarles que en Paraguaná se construyó un parque eólico con una capacidad de aproximadamente 60 megavatios, se construyeron los molinetes, etcétera, pero antes de inaugurarlo, y sí, por descuido de la Guardia Nacional, porque estaba construido inclusive en el área de seguridad de la refinería de Amuay, se robaron los convertidores, se robaron los cables y nunca se inauguró ese proyecto. También hubo un proyecto en La Guajira venezolana de 50 megavatios
se construyó la mitad de los molinos, no se terminó el proyecto. O sea que sí existe la experiencia, es muy triste lo que sucedió en Paraguaná. Cuando ustedes van aterrizando a aproximación del aeropuerto de Las Piedras, del lado izquierdo, ven los molinetes instalados. La otra asunto es con respecto a la generación con el sol. Hay un proyecto de uno de los ingenieros del Grupo Orinoco, Jesús Augusto Gómez, para en el área cercana a Santa Teresa, en los valles del Tuy, un proyecto para 60 megavatios con energía solar. O sea que ya existen las iniciativas, lamentablemente, y en la presencia, inclusive en los ojos de la Guardia Nacional, se robaron estas instalaciones en Paraguaná. La construyó un grupo español. En la gerencia de construcción tuvo una tesista mía de la Universidad Metropolitana que la empleó un consorcio español-venezolano. Lamentablemente ese proyecto se paró. O sea que sí existe la iniciativa, se invirtió capital, pero se descuidó. Espero que en un momento en el futuro se retome estos proyectos de energía eólica en Venezuela. Creo que Jorge en su revista alguien escribió sobre este tema. Gracias. Okay, para contarles una anécdota ahí, con relación al de ahí de Paraguaná. Yo trabajaba en la electricidad de Caracas y nosotros estuvimos viendo la posibilidad de comprar ese parque antes de que lo construyeran. Estuvimos viendo, ¿verdad? Pero bueno, ahí eso no caminó. Ok, bueno, entonces una intervención final de Pedro y pasamos a la sobremesa. Solamente, Eduardo, para pedirte a ti o a Carlos que por favor le transmitan al colega Brangier la dirección de correo mío para contactarla, que la escribí en la pregunta del chat. Yo quisiera compartir con el amigo Brangier mis 65 años de experiencia en industria petrolera, principalmente Venezuela, como en 14 países del Asia, Europa y Estados Unidos con respecto a estos nuevos temas de la transición. Por favor, háganle. Seguro que sí. Aquí creo que, a ver, aquí debe estar, sí, aquí estoy viendo el chat. No, yo se la mando, no hay problema. Ok, aquí está. Bueno, entonces perdón, Eduardo, voy a interrumpir. Antes de cerrar, hay una pregunta tarde que entró en el chat, pero que me parece muy interesante, Fernando. Sí. Dice que considerando que algunas de las tecnologías para la transición energética están en etapa de desarrollo, ¿tiene la CAF una línea de financiamiento para este tipo de proyectos de prefactibilidad que necesitan cerrar incertidumbre? ¿O solamente proyectos de tecnología? No, nosotros no apostamos por tecnologías que no sean bancables. Este es el término que se utiliza regularmente. Tienen que ser tecnologías que sean probadas, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se comenzaba a financiar los eólicos, no todos los eólicos tenían, digamos, la certificación, digamos, de que era comercialmente viable. Entonces había que pedir las certificaciones. Todavía se hace, pero las certificaciones que son tecnologías ya más que probadas y que tienen por supuesto todos sus apoyos requeridos. Entonces nosotros no nos metemos en el desarrollo de tecnología. Gracias, Fernando. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la presentación de hoy, por cómo abarcaste todos los temas y las preguntas igual al público que estuvo presente hoy. Con esto vamos a cerrar formalmente la charla. No